y final a la sección que hemos estado viendo, primera de Pedro 1:1, 1:2, que se conoce como la salutación, precisamente de Pedro. Recordarán que ya hemos avanzado bastante en nuestro estudio y gloria a Dios, hoy el objetivo es terminar el segundo versículo de primera de Pedro. Entonces vamos directamente a nuestra Biblia, hermanos, y en primera de Pedro 2 dice la palabra: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ya hemos visto la parte de la santificación del Espíritu, entonces ahora vamos a ver la porción en la que dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En esta porción vemos en la primera parte que nos dice Pedro, para obedecer. El objetivo por el cual Dios nos ha rescatado es para obedecer. Primera cosa que debemos de tener presentes, hermanos, es que la obediencia es el resultado del amor a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios es porque le hemos amado, porque le conocemos. Y esto es fundamental que lo tengamos presente, que no todas las personas pueden obedecer a Dios. Solamente quienes hemos sido salvos podemos obedecer a Dios. Los demás no pueden obedecer a Dios. Vamos a ver Juan 14:15. En Juan 14:15 nos dice el Señor, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor? A que le amemos. Si le amamos, realmente debemos de guardar sus mandamientos. Debemos de tener presente que todos los hombres que son impíos realmente son aborrecedores de Dios. Romanos 3 nos dice eso, que no hay bueno ni un uno, que todos le aborrecen, que nadie quiere saber de Dios, nadie quiere acercarse a Dios, todos están en su contra. Entonces, ¿dos veces? Ah, gracias, pastor. Corazón nos apagó. Entonces, los que son verdaderamente creyentes, ellos aman a Dios. Nosotros amamos a Dios. Si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, realmente eres creyente, estarías amando a Dios, amas a Dios, buscas agradarle a Dios. Y muchas veces nosotros debemos de tener presente esta parte, ¿no? Que cuando amamos, por ejemplo, a nuestra pareja, amamos a nuestros hijos, bueno, más que a nuestros hijos, a nuestra pareja. Cuando amamos a nuestra pareja, cuando somos novios, queremos conocerla cada vez más. Queremos saber más de ella, queremos saber cómo es, queremos saber qué piensa, qué le gusta. Nos casamos y seguimos amándola, y teóricamente nuestro amor debe de perfeccionarse cada vez. Como creyentes así debe de ser. Con Dios queremos conocer a Dios, decimos que amamos a Dios, pero pregúntate, hermano, hermana, ¿estás buscando conocerle? ¿Quieres saber cómo es Él? ¿Quieres saber cómo piensa? ¿Quieres saber cómo siente? ¿Cómo es su corazón verdaderamente? Ese es un símbolo de un verdadero creyente que ama a Dios. Y una vez que ama a Dios, como acabamos de leer, dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, una cosa que debemos de tener presente es que siempre las obras son un resultado de amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, realmente buscamos servirle, buscamos obedecerle, buscamos hacer la obra de Él. Entonces, las obras, después de que hemos creído a Dios y conocido a Dios, van a ser un resultado de nuestra salvación, una evidencia de salvación, no un requisito. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Acerca de que somos salvos no por obras, sino por gracia. Entonces, las obras que tenemos y las que hagamos de aquí en adelante van a ser una evidencia de que realmente somos cristianos. Y como lo decía en la primera parte, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí debemos tener cuenta que el cristiano es elegido para salvación, para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y vamos al Antiguo Testamento en Levítico 14 del 1 al 7. Levítico 14 del 1 al 7, la palabra de Dios nos dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Lo que acabamos de leer, hermanos, es una porción del Antiguo Testamento que se hacía con los leprosos para purificarlos. Una persona que había sido enferma de lepra, una enfermedad que se consideraba en antaño
devastadora, aún hoy día sigue siendo devastadora la lepra como tal, pero había una posibilidad de que pudieran curarse, y si esta persona se curaba, tenía que seguir esto que acabamos de ver que está establecido en la ley. Debía de ser purificado con la sangre. Se tomaban 2 avecillas, como acabamos de leer, una se mataba, se rociaba en un vaso, como acabamos de leer, y se juntaba junto con el cedro, la grana y el hisopo, y los mojaban, la avecilla viva, en la sangre de la avecilla muerta, y con ella rociaban al leproso para purificación. Esto es un símbolo. Esto es un símbolo de cómo la sangre purificaba a un hombre. Y lo que acabamos de leer precisamente va asociado con la porción que tenemos en Primera de Pedro, en la cual dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En este caso vimos un ejemplo de cómo un leproso es purificado con la sangre de una avecilla, pero nosotros, hermanos, hemos sido purificados con la sangre de Cristo. Esto es lo que debemos de tener en consideración. Hoy día vemos que la gente allá afuera se burla de la sangre de Cristo. Yo he visto mucho cómo la gente se burla. Incluso ahorita que tembló en este momento, la gente empieza a decir que la sangre de Cristo tiene poder, y empiezan a correr y jajaja y se ríen. Toman muy a la ligera la sangre de Cristo. Pero ciertamente la sangre de Cristo es poderosa. Amén. Ella nos ha purificado. Ella nos ha dado esta libertad. ¿Cómo nos la dio? Vámonos a Hebreos 9, del 11 al 14. Hebreos 9, del 11 al 14. En Hebreos 9, del 11 al 14 leemos: la purificación perfecta por medio de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Redención es compra. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Hermanos, esto es precioso lo que acabamos de leer. Esto es precioso. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, muchas veces le decimos a las personas: ¿sabes que no hay pecado que Dios no pueda perdonar? Y esto es verdadero, esto es real. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todas estas obras muertas. Nos limpia de todo el pecado que cometimos. Nos limpia de todo el pecado que hicimos, que hacemos y que haremos en el futuro. La sangre de Cristo nos purifica completamente. Entonces, cuando nosotros le predicamos a alguien el Evangelio y le decimos: no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Sí, pero es que yo he sido un asesino, yo violé, yo robé, yo he mentido, yo he matado. Bueno, ya lo dije, asesino, ¿no? Pero... y nosotros nos quedamos pensando: bueno, ok, ¿sabes? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. E incluso nosotros, a ver, hay cristianos incluso que llevan esta carga en sí mismos, que dicen en sí mismos: es que yo cometí esto y no me puedo perdonar. Pero Dios ya te perdonó, Dios ya te limpió. Y aquí está lo hermoso. Si nosotros leemos en Isaías 64:6, en Isaías 64:6 la palabra nos dice, Isaías 64:6, este es un versículo que deberíamos de tener en la memoria muy presente todos los creyentes, hermanos, porque esto es muy, muy hermoso para poder predicar el Evangelio. Y es: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo hemos dicho muchas veces, pero aquí está. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? El Señor por medio de Isaías. Todos somos como suciedad. Primera cosa que también nos repite Romanos 3. Todos somos sucios. Si nosotros no hacemos propia esta verdad, y si nosotros seguimos pensando: es que yo soy bueno, es que yo soy superior a los demás, yo soy cristiano, yo ya no ando como los demás. Sí, ya no andas como los demás, o ya no deberías andar como los demás, pero eso no ha quitado la podredumbre ni la suciedad de tu carne. Eso no quita que siga siendo malo. Somos malos. Solamente hemos sido justos legalmente ante Dios, hechos justos legalmente ante Dios. No hemos sido hechos justos efectivamente. No hemos sido hechos buenos efectivamente todavía. Somos justos delante de Dios, nada más, como una etiqueta.
nada más. El asesino sigue siendo asesino, el mentiroso sigue siendo mentiroso. Seguimos siéndolo, pero ante Dios hemos sido justificados por medio de Cristo. Entonces, si nosotros hacemos esta verdad nuestra, que nos dice aquí Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad, yo estoy sucio. Ciertamente de aquí en adelante el pecado que yo cometa, voy a darle la importancia que tiene y no voy a parar ahí. Voy a meditar en mi vida antigua y me voy a dar cuenta de cuán realmente podrido estaba antes de que el Señor me salvara. Y en la medida en la que yo me dé cuenta de cuán podrido estaba, es en la medida en la que yo voy a poder agradecer a Dios su misericordia. Es en la medida en la que yo voy a poder alabar a Dios y decirle, Dios, gracias porque su sangre me limpió. Dios, gracias porque su sangre me ha purificado. En ese momento. Y además esta porción, si seguimos leyendo, dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y aquí está hermoso, porque esto lo podemos predicar usar para predicar el Evangelio. Porque esta persona puede decir, es que yo soy el peor, yo soy un asesino, yo estuve en la cárcel, Dios no me puede perdonar por todo lo que hice. Tranquilo. ¿Por qué? Porque dice Dios que todas las justicias del hombre, todas sus obras, son como un trapo de inmundicia. Es decir, es asqueroso. Entonces tu peor obra es asquerosa para Dios. Pero ¿qué crees? Tu mejor obra es igual de asquerosa para Dios. Fuerte, pero verdadero. Verdadero. Por eso es que ahí el Señor dice claramente, no es por obras para que nadie se gloríe. Es que yo soy bien buena persona, yo me conduzco bien rectamente y yo ya me gané el cielo. No es por obras, porque tu mejor obra es un trapo de inmundicia para mí. Es asquerosa. Entonces, si mi peor obra es una inmundicia y es asquerosa para Dios, y mi mejor obra es una inmundicia y es asquerosa para Dios, bendito Dios que por su gracia me ha rescatado, porque nada he tenido yo que hacer, nada he tenido yo que ver. Dios en su misericordia y Dios en su gracia me rescató. ¿Vemos cuán precioso es este versículo? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, no sirves, has sido desechado, pero mi sangre, mi Señor Jesucristo, te va a purificar. Te ha purificado, te ha perdonado, te ha lavado. Ya no eres ese, ya no. Te he creado para buenas obras ahora. Si continuamos, esa es una de las cosas que hace la sangre de Cristo. Primero, nos purifica. Segundo, nos consagra para Dios. Consagrado significa santificado. Nos santifica para Dios. Santificado, ya habíamos dicho qué significa santo. ¿Quién me dice qué significa santo? Apartado, gloria a Dios. Exacto, apartado. Nos aparta para Dios. Eso hace también la sangre de Cristo. ¿Pero para qué nos aparta para Dios? Bueno, nos aparta para servirle. ¿Para servirle dentro del templo? No, para servirle dentro del templo y fuera del templo, en todo lugar. Para eso es la sangre de Cristo. Y vamos a Éxodo 29, 20 al 21. En Éxodo 29, 20 al 21, la palabra nos dice: y matarás al carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces aquí es un simbolismo de nueva cuenta. Aarón y sus hijos eran sacerdotes del Altísimo. Eran sacerdotes para ministrar al Señor. Y aquí vemos una imagen de cómo es que son rociados con la sangre para ser santificados, para ser apartados para el servicio de Dios. Una evidencia, una señal. Si nosotros seguimos leyendo y regresamos a Hebreos 9:14, donde nos encontrábamos, hay que tener presente Hebreos 9:14, no lo suelten. En Hebreos 9:14 y seguimos leyendo, vamos a leer de nueva cuenta el versículo, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo? Limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo.
¿Ok? O sea, aquí vimos en el Antiguo Testamento un ejemplo de cómo es que la sangre, en este caso era la sangre de un carnero, se utilizaba para marcar o santificar o consagrar a las personas para el servicio a Dios. La sangre de Cristo nos ha consagrado, nos ha santificado, nos ha apartado para el servicio a Dios también. Entonces aquí es donde nosotros nos debemos de preguntar, ¿estoy sirviendo realmente a Dios? ¿Estoy realmente trabajando para el Señor o qué estoy haciendo? Ahora, como les he dicho muchas veces en el pasado, trabajar para Dios no significa que vengan y se paren en el púlpito. Trabajar para Dios no significa que vengan y den clases en el matutino o en el vespertino. Claro que eso es parte del trabajo a Dios. Trabajar a Dios no solamente es dentro del templo, es también fuera del templo. Estamos evangelizando, estamos hablándole a Dios, de Dios a otras personas. En esta semana, mi hermano, mi hermana, si yo te pregunto, ¿a cuántas personas le hablaste del Evangelio? ¿Seríamos capaces de decir una o no? Esa es la cuestión. Cada uno de nosotros, es como les comento, nosotros podremos engañar, yo podré engañar a mi pastor, los podré engañar a ustedes con una voz de misericordia, ¿no? Aquí, como les decía en la clase anterior, hermano, Dios te bendiga, y aquí con la carita, y yo soy toda bondad y todo esto. Yo los podré engañar a ustedes, podré engañar a mi pastor, podré engañar a mi esposa. Amor, es que soy bien amoroso, pero yo no me engaño a mí mismo. Yo a mí mismo no me puedo engañar, y sé que a él tampoco lo puedo engañar. Entonces cada uno examínese a sí mismo, cada uno haga conciencia. ¿Qué estamos haciendo con este tiempo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Realmente estamos evangelizando? ¿Realmente hemos sido apartados para servir a Dios? ¿O no lo estamos haciendo? Dios nos pone las personas, ¿estamos tomando la oportunidad o ni siquiera nos acordamos de Dios? O tenemos miedo y decimos no. ¿Qué van a decir las personas de mí? Me van a decir fanático. ¿Saben? Sí tengo tiempo. Muchas veces tenemos la porción en la cual dice Romanos 10, 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en ocasiones lo usamos para predicar, incluso lo usamos para evangelizar y para decirle a las personas, aquí claramente dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confiesa, haz una oración, repite, di que Cristo es el Señor de tu vida. Y lo utilizamos para evangelizar, pero hermanos, eso va mucho más allá. Esa porción se está cumpliendo hoy día en Afganistán, hermanos. Esa porción realmente, como debe de ser hecha, se está cumpliendo allá. ¿Por qué? Porque están viniendo los talibanes sobre los hermanos cristianos y le están diciendo con una espada de este tamaño, encañonados, confiesa que Alá es el Señor. Confiesa que Mahoma es su profeta. No. Jesús es el Señor. Eso es confesar con la boca que Jesús es el Señor. ¿Esa es una verdad en tu vida, hermano? ¿Esa es una verdad en tu vida, hermana? Piénsalo, porque nuestra vida es bien cómoda. Nuestra vida no tiene persecución. Pero ¿qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué van a decir mis amigos? De por sí dicen que soy bien fanático religioso, ¿no? ¿Qué van a decir peor ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente hemos sido apartados para el servicio de Dios? ¿O nada más me estoy engañando a mí mismo? Tercera cosa para la cual el Señor nos ha rociado con su sangre: para obedecer y afirmar el pacto. Vamos a Éxodo 24, 3 al 8. Éxodo 24, 3 al 8. Éxodo 24, 3 al 8 nos dice la palabra. Esto es para la obediencia del pueblo elegido. Y dice, y Moisés vino y contó al pueblo
todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto que acabamos de leer, hermanos, es el pacto mosaico. Esto se conoce como el pacto mosaico. Es un pacto condicional. En la palabra encontramos 7 pactos. Estos 7 pactos, se los voy a enlistar, es el pacto adánico, noético, abrámico, palestino, mosaico, davídico y el nuevo pacto. Son los 7 pactos que encontramos en la palabra de Dios. Este que acabamos de leer es el pacto mosaico. Es el único pacto condicional, en el cual dependía de la obediencia de Israel para bendición, o si ellos desobedecían, para maldición. Hoy día sabemos que Israel desobedeció. Hoy día sabemos que ellos no cumplieron. Pero más que esto, es el tener presente que este es un simbolismo también de un pacto, de cómo es que se confirma un pacto, cómo por medio de la sangre. En el pacto abrámico, palestino y davídico, este es de naturaleza incondicional. Incondicional significa que no tiene nada que ver con el hombre. Que aunque el hombre haga o no haga, de todas formas Dios va a cumplir. Se los recuerdo: abrámico, palestino y davídico. Y no voy a explicarlos al detalle, los voy a explicar muy probablemente más adelante en la palabra. Pero en estos pactos no depende la actitud de Israel para que Dios cumpla sus promesas. En el mosaico, como vimos, sí dependía de ellos, de Israel, que hicieran, que obedecieran o que no obedecieran la ley de Dios, para que se cumpliera. Y el adánico, el noético y el nuevo pacto están hechos entre Dios y todo el mundo. Entonces, tengan presente lo que les dije. Abrámico, palestino y davídico son para Israel, son incondicionales. Mosaico es para Israel y es condicional, perdón, es condicional. Y adánico, noético y nuevo pacto es entre Dios y todo el mundo. ¿Ok? No están limitados a la nación de Israel. Entonces, esta es una señal que nosotros tomamos, cómo es que Dios confirmó este pacto con Israel por medio de la sangre. Y vemos el evento, cómo es que queda registrado. Pero si nosotros regresamos a Hebreos, donde estábamos, en Hebreos 9, 15 al 22, en Hebreos 9, 15 al 22, en Hebreos 9, 15 al 22 dice la palabra: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, es decir, el mosaico, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, aquí estamos viendo cómo es que nos explica en la palabra. Dice: ok, en el pasado yo hice un pacto con Moisés, instituí un pacto con él por medio de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, dice, la sangre se utiliza, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Tú, el Señor Jesucristo, derramó su sangre para hacer la remisión de nuestros pecados, la liberación de nuestros pecados. Remisión es liberación, liberarnos completamente de nuestros pecados. Y hermanos, esto es precioso. Esto es precioso realmente. Como les digo, muchas veces tomamos muy a la ligera todo esto. Pero si nos ponemos a pensar,
que ya el pecado que viene a mí ya no me atosiga, ya no me destruye, ya no está golpeando mi conciencia una y otra vez, sino que Cristo con su sangre me liberó de ese pecado, me liberó de todas mis obras muertas, me liberó de toda esta carga. Si antes andaba así, ahora ya puedo andar así. Porque Dios lleva mis cargas, Él ya me quitó todo esto. Es hermoso, hermanos, hermanas, es hermoso. Ahora acabamos de leer cómo dice claramente que entre tanto el testador vive, es necesario que haya muerte del testador para que entre en vigor el Nuevo Testamento. Y eso, francamente, me explicó por qué razones que la palabra dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Nos lo habíamos preguntado alguna vez? Porque dice que interviniendo muerte del testador, entra en vigor el Nuevo Testamento. ¿Se han preguntado por qué hay gente que dice es que seguimos bajo la ley? Ya no estamos bajo la ley. Porque Cristo vino y cumplió con la ley. Él vino a cumplir, no a abrogar la ley, dice claramente. Yo vine a cumplir la ley. Y con su muerte se ha abrogado. Bueno, ha cumplido, ha dado fin a él, al Antiguo Testamento, y ha dado apertura al Nuevo Testamento. Las verdades que están para nosotros también en el Nuevo Testamento. Eso es hermoso. Y claramente nos dice que ni aún el pacto antiguo fue instituido sin sangre, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo el nuevo pacto ha sido instituido con sangre. El pacto es firmar, es como un sello, una garantía que Él nos da. Pero Él nos dio esta garantía ¿para qué? Para recibir la promesa de la herencia. ¿Cuál es esta promesa de esta herencia? La vida eterna. Y aquí es donde si nosotros nos detuviéramos un segundo y lo razonáramos, diríamos, a ver, la sangre de Cristo me ha purificado. La sangre de Cristo me ha apartado para su servicio. Y la sangre de Cristo confirma el pacto que ha hecho ahora conmigo, que soy parte de la iglesia. Él ha hecho un pacto conmigo para darme vida eterna. Si nos detenemos un segundo y pensamos, ¿y por qué le tengo miedo a la enfermedad? ¿Y por qué le tengo miedo a la muerte? ¿Por qué me preocupo por lo que va a pasar con mi esposa, con mis hijos, con mis padres? ¿Por qué? Si Dios ya me prometió que voy a estar en vida eterna con Él. Si Dios ya me ha redimido. Si Dios ya me ha quitado mi pecado. Si Dios ya me quitó mis cargas. Si Dios ya me ha hecho andar libre, siendo esclavo suyo, pero libre al fin. ¿Por qué me preocupo? Lo vemos. Veámoslo, meditemos en esto. Entonces vemos hasta aquí que la sangre de Cristo realmente nos santifica, realmente nos aparta para el servicio de Dios y realmente nos afianza la promesa para el pacto de vida eterna con Dios. Y vamos a dar final, regresamos a 1 de Pedro 1:2, nos dice la palabra, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Saben esto? Yo lo aprendí aquí en el instituto. Y la primera vez que lo escuché, a mí me maravilló. Y me maravilló porque me lo enseñó el pastor, que dice claramente, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué significa esto? Uno muchas veces lee las cartas, gracia y paz os sean multiplicadas, gracia y paz os sean multiplicadas. Simplemente tú no puedes tener paz si no has tenido la gracia de Dios. Y eso a mí me golpeó cuando lo escuché. Tú no puedes tener paz si no has tenido la gracia de Dios. No puedes andar en paz, no puedes. Y eso es cierto, no podemos. No podemos tener la paz. Y bendita gracia del Señor, quien tuvo a bien en su corazón y en su voluntad el rescatarlos. Gloria a Dios. Y vámonos a Efesios 2. En Efesios 2:1 dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, esto es de nueva cuenta hermoso. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente trata el pecado como si estuvieran enfermas las personas. Muchas veces dicen, es que eres pecador, sánate, tienes que sanarte. No tienes que sanarte. Tienes que vivir porque estás muerto.
Toda aquella persona que vive sin Cristo está muerta. Es un cadáver. Está podriéndose en este mundo. Está pudriéndose. Está vivo, sí. Respira, se mueve. Es como un zombie, ¿no? De cierta forma, si lo podemos ver. Es un zombie. Mueve, habla. Bueno, los zombies, quién sabe si hablan, pero se mueve, va y viene, ¿no? Sí. Pero están muertos, están pudriendo. Todos estamos muertos. Y bendito Dios que nos resucitó, que nos levantó de entre los muertos mediante su palabra. Él nos levantó. Entonces, fíjense un momento, vamos a pensar. Dios me levantó, Dios me resucitó así como a Cristo, me hizo que, me ha creado me ha hecho una nueva criatura. Me ha limpiado, me ha purificado, me ha quitado toda esta mortandad que tenía en mí, toda esta podredumbre me la quitó. Y ahora estoy vivo, estoy con carne viva, con un corazón que vive, un corazón que late, ya no un corazón de piedra, ya un corazón que late, un corazón que vive. Él me ha apartado para su servicio, para que hable a otros, para que le enaltezca, para que diga quién es Dios, para que hable de su misericordia, para que hable de sus virtudes, para que le alabe, para que le glorifique, porque Él es Dios. Él para eso me ha hecho resucitar. Él además me ha confirmado y me ha dicho, no va a parar aquí, hijo mío, yo te voy a dar la eternidad. Te voy a transformar y te voy a quitar este cuerpo todavía que sigue siendo corrupto y te voy a dar un nuevo cuerpo y vas a estar conmigo en la eternidad. Pero no porque hiciste algo, no porque fuiste buena persona, no por tus buenos pensamientos ni por tus buenas intenciones, sino única y exclusivamente por mi gracia. Como un regalo que no mereces, como un regalo sin causa, como un regalo sin mérito tuyo. De ninguna manera, solamente es mío. Para que mi nombre sea glorificado y sea alabado entre todas las personas. Y vean y digan, no es aquel que lo veías con una mujer y con otra. No es aquella a la que veías que engañaba a su esposo. No es aquella a la que veías que se la pasaba en chismes. No es aquel al que veías que todo el tiempo se la pasaba tomando, drogándose, robando. ¿No es aquel? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en su vida? Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Nos dice el Señor en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados para buenas obras, pero para buenas obras como un resultado de nuestra salvación. Resultado de nuestra salvación. Pregúntate, ¿estoy haciendo buenas obras de salvación? ¿Estoy llevando fruto de salvación o no lo estoy llevando? ¿Qué estoy haciendo? Ahora, esto es fundamental y esto es importante que lo destaquen, y si nos da tiempo rápido, que es la paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios es muy diferente a la paz del hombre, hermanos. Y esto yo no lo comprendí hasta hace algún tiempo, no tanto, porque yo me preguntaba, yo decía, bueno, Señor, pues yo estoy muy tranquilo, pues esta es la paz de Dios, no es todo amor, es todo tranquilidad, es todo... Sí, esa es la paz de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo leímos en Juan 14:27, que nos dice el Señor en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando yo leí hace tiempo esta porción, yo me pregunté y dije, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Yo no te doy la paz como el mundo la da. Y yo decía, y eso me golpeaba la mente y decía, pues si yo estoy bien tranquilo, yo no he tenido problemas. ¿Por qué? Cuando llegaron las tribulaciones a mi vida, comprendí este versículo. Dios nos da paz en medio de la tribulación. Pero la paz de Él viene por medio de la tribulación. Y muchas veces, hermanos, esto se los tengo que comentar, muchas veces nosotros decimos, no ores por paciencia, porque si oras por paciencia, Dios te va a mandar pruebas. Todo lo contrario, ora por paciencia. Y yo a ti te digo, ora por paciencia, para que Dios te mande pruebas, para que Dios te mande tribulación.
Y en medio de la tribulación, en medio de tu desesperanza y en medio de tus problemas, te vas a dar cuenta que solamente existe Dios. Y que solamente Dios va a dar paz a tu vida. Porque mientras vives tranquilo y vives en paz, no te preocupas por Dios o no buscas a Dios. No vives esta paz que Dios te da, realmente. Pero cuando estás en tribulación, todos nosotros hemos estado en tribulación, hermanos. De una forma o de otra hemos pasado por tribulación. Llamémosle como le llamemos, enfermedad, muerte, problema financiero, problemas en nuestras casas, todos hemos pasado. Pero una vez que nosotros comprendemos que yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que tengo que recurrir a Dios, es cuando viene la paz a mi vida. Por tanto, Dios, dame paciencia. Sí, me voy a mandar tribulación, pero en medio de esa tribulación mi fe crece. Mi conocimiento de Cristo crece. Mi conocimiento de Dios crece. Mi oración crece. Mi entendimiento crece. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que vivamos plácidamente rascándonos la barriga. No nos rescató para eso. Nos rescató para crecer en semejanza a su Hijo, a ser como su Hijo. Y la única manera en la que vamos a ser como su Hijo es creciendo en el conocimiento de Él, creciendo en el Espíritu. Por esa razón dice el Señor en el Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces el propósito de la paz de Dios es que al final le encontremos a Él. Ese es el propósito de Dios. Entonces, hermanos, con esta porción concluimos finalmente Primera de Pedro 1 y 2 y digo, pero gloria a Dios porque su palabra es hermosa. Es hermosa y como conclusión y aplicación, ya en un minuto y termino, como conclusión y aplicación, quería proyectarles esto, o bueno, es que ya no me va a dar tiempo. ¿Mande? ¿Sí? Como conclusión y aplicación, es mostrar lo que estuvimos viendo durante estas 3 sesiones, hermanos, en la cual el Señor nos dio la oportunidad de poder estudiar estos 2 versículos, y como les dije, el objetivo principal de esta porción de Pedro es que sí aprendamos doctrina, pero más que aprender doctrina, que sepamos cómo aplicar esa doctrina en nuestras vidas. Que sepamos cómo es que esta doctrina aplica a nosotros. Conclusión y aplicación. En la primera porción vimos que Pedro, apóstol de Jesucristo, es una pequeña piedra, es decir, es una pequeña piedra que es mensajera de Jesucristo. Como aplicación somos piedras pequeñas de la gran roca y si realmente estamos creyendo en el fundamento que es Cristo Jesús, seremos mensajeros del Evangelio. Segundo, a los expatriados de la dispersión, a nosotros los elegidos, los que estamos dispersos en el mundo, a nosotros va a dirigir esta carta. Como aplicación, nosotros que éramos gentiles, quienes hemos sido ahora elegidos, eclectos, ahora extranjeros dispersos en el mundo, anhelemos la ciudadanía celestial. Tener presentes que hemos sido elegidos, hermanos, elegidos, no somos cualquiera, hemos sido de aquellos que hemos ganado, hemos sido ganadores, porque el Señor nos ha elegido. Entonces, ahora nuestro anhelo debería de ser la patria celestial, ya no más esta patria, ya no más esta tierra. Tercero, la Trinidad, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, lo que se conoce como Elohim. La aplicación que viene en un solo Dios en 3 personas, aunque no podamos comprenderlo, aunque nuestro entendimiento sea limitado, nosotros no podamos comprender cómo es que Dios es trino, pero ciertamente es trino. Elegidos, elección, elegidos, presencia, santificación, obedecer y rociados con la sangre. Primero, el cristiano es elegido conforme al propósito de Dios. Recuerdan que habíamos visto la elección y la presencia de Dios. La presencia de Dios es conforme al propósito de Dios. B, la santificación inmediata, progresiva y completa. Su vida es consagrada a Dios mediante la obra del Espíritu Santo para llevar frutos. Nuestra vida, entonces, una vez que hemos sido salvos, hemos sido santificados inmediatamente, luego santificados progresivamente y luego tendremos la santificación
santificación completa. Y recuerden que un ejemplo de santificación progresiva está en Efesios 5. En Efesios 5 nos habla acerca de hablar de Dios, alabar a Dios, dar gracias a Dios, someternos unos a otros, y en el matrimonio, hombre, ama a tu esposa como Dios amó a la iglesia, mujer, respeta a tu marido. Por la aspersión de la sangre de Cristo, somos purificados, limpiados de los pecados del pasado, apartados para el servicio a Dios dentro y fuera del templo, y afirmados en el pacto para la obediencia a Dios. Hemos sido salvados. Como aplicación debemos de comprender que la salvación es totalmente de Dios, nada es del hombre, es una obra sobrenatural para obedecer la voluntad de Dios. Gracia y paz. Aplicación: vivir confiando en Dios. Si hemos recibido la gracia, vivamos la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, que es la paz de Dios. Demos gracias a Dios y a nuestro Señor por su misericordia y por su... Con esto finalizamos este estudio de estos dos versículos. Vamos a hacer una oración rápida de mi parte. Padre Santo, le agradezco, Señor, por la oportunidad que me ha dado de poder estar con mis hermanos. Gracias, Señor, por este mensaje que nos ha dado. Quiera, por favor, guiarnos en su camino, Señor, y permitir que esto que hemos estudiado, Señor, quede grabado en nuestras mentes, Señor, presente en nuestros corazones.